El indigenismo es una corriente cultural antropológica concentrada en el estudio y valoración de las culturas indígenas y el cuestionamiento de los mecanismos de discriminación y etnocentrismo en prejuicio de los pueblos originarios. México es un país que cuenta con una larga e histórica trayectoria en materia de política indigenista, pero transformada desde el inicio del mes de julio del 2003, con la desaparición del Instituto Nacional Indigenista, que acumuló 55 años de tradiciones indigenistas en México. El problema indígena es un problema que requiere de atención y solución, que es supuestamente lo que el indigenismo trató y trata de resolver. Sus orígenes los encontramos en el capitalismo periférico, que nace con la transición del feudalismo, principalmente, pero también del esclavismo y otros modos de producción precapitalistas. Al capitalismo alrededor de los siglos XIII a XIV, donde se produce en el centro, el capitalismo periférico. Ahora voy a hablar acerca de las lenguas indígenas en México. Según el último censo de la INEGI, 10% de nuestra población son indígenas, pertenecen a más de 50 etnias y todas cuentan con sus lenguas propias. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas indica que casi 6 millones de mexicanos hablan una lengua indígena. Hablan 364 variantes lingüísticas asociadas a 68 lenguas que a su vez pertenecen a 11 familias lingüísticas distintas. Las lenguas indígenas más habladas en México son 10. Se tratan del náhuatl, el chol, el totonaca, el mazateco, el mixteco, el zapoteco, el otomí, el tzotzil, el setzal. Estas 10 lenguas las hablan el 75% de la población que domina una lengua indígena en el país. Pero unas 40 lenguas están a punto de desaparecer. Las lenguas Paipai, Kumiai y Cucapá de Baja California son los casos más graves, con menos de 200 hablantes cada una. La causa son los niños y jóvenes de las comunidades. Cada vez hablan menos su lengua originaria, pues se comunican más en castellano y hasta en inglés. Algunas lenguas indígenas tienen tradición escrita, con registros incluso anteriores al español. Por ejemplo, la lengua maya clásica. Sus registros vienen desde el año 200 después de Cristo y se preservaron unos 13 siglos a través de un sistema de escritura jeroglífica que pueden encontrarse en estelas, dinteles o jambas. Los mismos religiosos que llegaron a evangelizar Mesoamérica debieron aprender las lenguas indígenas, solo así podían enseñar el catecismo. Por eso, desde el siglo XVI existen unos 47 libros impresos que registran lenguas de las comunidades prehispánicas. La categoría familia lingüística es la más inclusiva y se define como un conjunto de lenguas cuyas semejanzas estructurales y léxicas se deben a un origen histórico común. Ahora voy a hablar acerca de una tradición muy popular en México, que es el Día de Muertos. Mucho se ha dicho sobre el origen del Día de Muertos, que es más europeo que indígena, pero no hay nada más alejado de la verdad. A la llegada de los españoles al actual México, ya se celebraba por todos los rincones de esta tierra rituales en honor a los muertos. En México, esta tradición tiene por lo menos 3000 años de antigüedad. La convivencia de los pueblos originarios con la muerte era parte de su cultura y no se la vivía con temor. Más bien se vivía con gozo de la llegada de la muerte, porque así despertaban del sueño llamado vida. Sin embargo, y a raíz de la imposición de la religión católica como nueva fe, se incorporaron elementos nuevos a esta tradición. Las velas, la sal, las cruces y las imágenes del fallecido se sumaron al altar indígena que ya contenía flores de cempasúchil, calaveritas de amaranto y ofrendas de comida y bebida. Ahora voy a hablar acerca de una costumbre muy popular también, que son los voladores de Papantla. Esta costumbre es tan milenaria como el Día de Muertos. Durante este ritual, 5 hombres suben por un poste de más de 10 metros de altura para enviarle un mensaje a Cipetotec, el descarnado, deidad de la fertilidad de la tierra, y pedirle que las lluvias regresen al campo. El espectáculo es realmente impresionante. Cuando los 5 están en la cima, uno de ellos se sienta en el centro y toca una pequeña flauta tambor.
Los otros 4, atados por la cintura, vuelan girando alrededor del poste. Cada uno da 13 vueltas hasta tocar el suelo, un total de 52 vueltas que representan el ciclo sagrado de 52 años en el calendario indígena.